¿Qué tal? Muy buenos días. Y así damos comienzo a lo justo y necesario hasta las 2 de la tarde, acompañándolos con la mejor información, la que tiene que ver con todos los temas sociales. Y por supuesto, uno de los temas de estas últimas horas tiene que ver con los pagos en concepto de refuerzos, de suplementos, de bonos, que se vienen en el mes de agosto. Un agosto con muchos pagos, donde va a haber jubilados y pensionados nacionales que van a cobrar bono doble. Les cuento entonces, pago de refuerzos, pago de suplementos que tienen que ver con jubilados y pensionados nacionales y con el monto de haber, están condicionados estos pagos al monto de haber de ingresos que cobren, que perciban de beneficio previsional y además de la historia laboral que han tenido mientras estaban en actividad. Voy a empezar explicándoles porque vamos a tratar de darles la explicación con respecto a los pagos de la manera más sencilla. Hay 6 millones de jubilados y pensionados nacionales que van a cobrar en agosto un bono de hasta 20.000 pesos. Son los bonos en concepto de refuerzos que viene pagando el gobierno, que han sido continuos y consecutivos desde hace 12 meses y que se pagan de acuerdo al cronograma habitual de pagos de agosto. Cuando cobren mensual agosto, van a tener incorporado el pago de este bono. Aquellos que cobren haberes mínimos de estas 6 millones de personas, que son aproximadamente 4,5 millones, van a cobrar, todavía hasta fechas no, van a cobrar el bono. Yo ahora voy a explicar de qué se trata esta placa, pero van a cobrar habitualmente, como vienen cobrando, del 1 de agosto al 22 de agosto, y aquellos que cobren el proporcional, que son 1,5 millones de jubilados y pensionados nacionales, cobrarán este bono a medida que van decreciendo en los ingresos hasta 2 haberes mínimos, cobrarán entre el 23 y el 29 de agosto. De estos 4,5 millones de jubilados y pensionados nacionales que van a cobrar el refuerzo de 20.000 pesos, hay 1.400.000 personas que tienen el haber mínimo previsional y que además han tenido una historia de 30 años con aporte de moneda genuina, así como ustedes lo están viendo en pantalla. Hay 1.400.000 que van a cobrar un suplemento doble por el aumento del salario mínimo vital y móvil. ¿Quiénes están alcanzados? Reiteramos para que entiendan, todos aquellos jubilados y pensionados nacionales con haberes mínimos y que han reunido una historia de 30 años genuinos con aportes. Con esto que les quiero decir, que en este 1.400.000 no están los jubilados y pensionados, los jubilados que han obtenido el beneficio previsional a través de moratoria. Este 1.400.000, este 1.400.000 personas van a cobrar dos bonos que salen de la diferencia que hay entre el aumento, entre el 82% del aumento del salario mínimo y el haber mínimo vigente. Antes de pasar a las fechas que van a cobrar, les explico. En el mes de julio, el salario mínimo está en 105.500 pesos. El 82% de ese valor es 86.510 pesos. Y el haber mínimo previsional está en 70.938 pesos. La diferencia entre el 82% del salario y el haber mínimo jubilatorio vigente es de 15.572 pesos y este es el valor del primer suplemento. ¿Qué pasa mientras tanto en agosto? Algo muy similar. El salario mínimo será de 112.500 pesos, el 82% de este monto será 92.250 pesos y como el haber mínimo vigente jubilatorio está en 70.938 pesos, la diferencia entre el 82% del salario y el haber mínimo jubilatorio da 21.311 pesos y este es el valor del segundo suplemento. Hay una ley del año 2017 que establece que ningún haber jubilatorio contributivo puede quedar por debajo
del 82% del salario mínimo. Por eso estos dos suplementos. ¿Esto qué significa? Que 15.571 pesos del mes de julio y 21.311 pesos del mes de agosto suman 36.884 pesos. Esta cifra sumada a los dos suplementos se va a pagar en estas fechas. Ahora sí, el calendario, porque lo ha preguntado muchísima gente. Estos dos suplementos se van a pagar juntos entre el 7 y el 11 de agosto. Se van a pagar dos terminaciones de documento por día hábil. Entonces, esto es importante repetirlo. Ahí lo están viendo. Jubilados y pensionados con 30 años de aportes genuinos, fehacientes y haber mínimo, que son 1.400.000 personas, entre el 7 y el 11 de agosto van a cobrar dos suplementos juntos por la diferencia que queda entre el 82% del salario mínimo y el haber mínimo jubilatorio que está vigente actualmente. Reitero, los montos de los dos suplementos son el correspondiente a julio de 15.572 pesos, el correspondiente a agosto 21.312 pesos. Entonces, aquel jubilado pensionado que no tenga las condiciones de 30 años con aportes fehacientes y que sea, por ejemplo, una pensión no contributivo, una jubilación con moratoria, una PUAN, va a cobrar en el mes de julio y en el mes de agosto, pero más que nada en el mes de agosto, que es lo que estamos hablando ahora, va a cobrar el haber mínimo de 70.938 pesos más el refuerzo que está dando el gobierno a través de ANSES de 20.000 pesos. Va a cobrar un total de 90.938 pesos. Mientras tanto, el jubilado, el pensionado contributivo que tenga haber mínimo de ingresos mínimos y que tenga 30 años de aporte fehacientes va a cobrar 70.938 pesos, más 20.000 pesos del refuerzo que da el gobierno a través de ANSES, más los dos suplementos que son consecuencia del aumento del salario mínimo, es decir, 36.884 pesos. Ese jubilado, ese pensionado va a cobrar en el mes de agosto 127.822 pesos. Es importante que tengan en cuenta estos valores para poder controlar todo lo que van cobrando, porque en el mes de agosto el cronograma oficial de este mensual comienza el 1 de agosto, avanza y después en un momento, a partir del 7, se intercala con los suplementos de salarios mínimos. Ahora, todo esto, el bono de 20.000 pesos, el suplemento de 15.572 pesos, el suplemento de 21.312 pesos, son de pago único. ¿Esto qué significa? Que no se incorporan en los saberes jubilatorios y de pensión en forma permanente, no como cifra remunerativa. ¿Por qué aclaro esto? Porque es acá donde empieza esta cosa del hilo finito entre la expectativa, la ilusión, la esperanza de que esta plata se quede. Pero por otro lado existe la certidumbre de que esta plata en algún momento se va a ir, porque es una cifra, son cifras por única vez. Creo que esto nunca ocurrió en la historia previsional argentina, si bien tuvimos distintos gobiernos con distintas modalidades de bono, nunca ningún bono quedó incorporado definitivamente al bolsillo de los jubilados y pensionados. La situación está muy complicada, por eso es importante ver si alguna de estas cifras no remunerativas se pueden quedar como cifras remunerativas dentro de los saberes de jubilaciones y pensiones, mientras se recalcula las actualizaciones de las jubilaciones y pensiones, porque hay una realidad. La ley de movilidad que establece actualizaciones trimestrales no está pudiendo, si no, no estaríamos hablando
de que en la Argentina llevamos 12 meses consecutivos de bonos no remunerativos en la vida y en los bolsillos de los jubilados y pensionados. Es muy importante que los políticos sepan, más que nada en este momento que comenzó la campaña de elecciones para elegir diputados, senadores, parlamentarios del Parlasur, presidente, vicepresidente de la Nación, que en el Congreso no hay ninguna iniciativa para establecer un nuevo mecanismo de actualización en las jubilaciones y pensiones. No hay ninguna iniciativa por parte de los legisladores para mejorar el bolsillo de los jubilados y pensionados. No es un dato menor que el político que sale a hacer campaña tenga en claro esto. ¿Por qué razón? Porque ahora van a comenzar las promesas. De eso tiene que ver la campaña, el político que sale a decir voy a hacer esto otro. En lo que tiene que ver con los jubilados y pensionados en la Argentina, esa promesa tiene que ser un compromiso. No puede ser que se repita permanentemente esto. Cuando llego al lugar que busqué a través del voto, me olvido lo que dije en campaña. Los jubilados, los pensionados en la Argentina son muchos. Son más de 8 millones de personas que tienen más de 60 años en la Argentina y están hartos de una política que cuando llega el momento de asumir, los relega y los olvida. Nos acompaña el doctor Gabriel Greinstein para hablar de un fallo inédito, una nieta que demanda a su abuela jubilada por alimentos y por supuesto queremos saber las características de este fallo que puede marcar precedentes, pero además qué dijo la justicia con respecto a este pedido. Gaby, comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Contame, una nieta que se animó y fue a reclamarle a la buena manutención. Exactamente. Bueno, aclaremos que primero empieza el reclamo contra el padre. ¿Quiénes son los obligados a mantener a los hijos? Papá y mamá. Obviamente, el aporte económico de la madre, solo viviendo con los hijos ya lo hace. No nos olvidemos que el artículo 660 del nuevo Código Civil y Comercial le da igual también un valor a esas tareas de cuidado que hace la mamá, le da un valor económico. Sí. Intentan ir contra el padre, en este caso arranca en Chivilcoy. Un padre ausente. Un padre ausente. Bien. No logran ubicar al padre, no logran notificar de la demanda al padre. Entonces, el juzgado decide, por estas dos hijas de 21 y 13 años, fijar alimentos de forma provisoria sobre la abuela. Acá, como te decía antes, Clarita, es una batalla de vulnerabilidades. ¿Quiénes son los dos grupos vulnerables que tiene nuestra sociedad? Los chicos que no pueden trabajar, los adultos mayores que ya no deben trabajar. Qué difícil para la justicia definir y marcar ese hilo tan fino, que de hecho lo hemos hablado con Matías Aquino en otra oportunidad, el tema de lo que tiene que ver con derechos de familia. ¿Qué dijo la justicia? En primera instancia, la justicia condenó a la abuela a abonar el 15% de sus ingresos, que solamente constituyen una jubilación, a las dos menores. Esto es apelado por el abogado de la jubilada y en segunda instancia en Mercedes, la Cámara de Mercedes, lo que establece es que al tener 21 años, estar estudiando en La Plata, ya no era sujeto de una protección especial. En cambio, la hermanita de 13 años sí, y fijó que ANSES retenga el 10% de la jubilación de esta abuela para ser destinado y depositado a la crianza de esta chica de 13 años. Es decir, la justicia dice que sí a medias, porque la deja fuera de este reclamo a la nieta de 21, pero sí deja bajo su protección, de alguna manera, a la de 13. A la de 13, exactamente. No nos olvidemos que la ley, si bien establece que la prioridad tiene que ser de los padres, quien va a terminar cubriendo esta necesidad alimentaria es el que esté en mejor posición para hacerlo. En muchos casos, como te decía antes, es una batalla, estamos repartiendo pobreza, porque quien cobra una jubilación mínima tampoco puede ponerse en una situación más vulnerable de la que se encuentra para cuidar a ese menor. Diste un título que realmente duele, pero es así. Este reclamo y el eventual fallo es repartir pobreza. Porque estamos hablando de nietos. Vos me decías fuera de cámara, cuando yo la verdad que te recibí acá en el canal y estaba sorprendida por el tema de esta demanda, no tengo conciencia de algo así en los años que
que hago periodismo previsional, que es un fallo de la Cámara Federal de Mercedes provisorio. ¿Provisorio hasta cuándo? Es provisorio porque lo necesario es la inmediatez. Esa chica de 13 no puede quedar desprotegida mientras este juicio sigue su curso. Esta es una medida precautoria. En el juicio que va a continuar se tratará de ubicar al padre, se tratará de probar que la hija de 21 realmente necesita asistencia para poder continuar su carrera. La jubilada probará que no tiene los recursos necesarios para poder afrontar esa carga. Todo eso continúa. Esto es una medida provisoria. Los abuelos igualmente no son, como si se tratara de un alquiler, no son garantes del papá que no está. Los abuelos tienen su propia responsabilidad con ese nieto. Pero a veces la situación económica en nuestro país no permite cubrir esas necesidades. En un ratito, Gaby, seguimos hablando de nietos y abuelos, pero más que nada los derechos de reclamo que pueden tener y hasta qué edad fundamentalmente los chicos cuando se trata de leyes previsionales. Matías Aquino es especialista en accidentes de tránsito, en temas laborales. Planteamos la semana pasada un tema que muchos no conocen, que tiene que ver con una informalidad. El empleo crece en la Argentina, pero crece más el informal que el registrado. Aquel que es trabajador informal, por la razón que sea, quizá hasta haber visto lo justo y necesario, creía que no tenía derecho a reclamo. Hubo muchísimas consultas, las agrupamos en 4. ¿Qué te parece si empezamos a contestar la primera, Matías? A ver, ¿qué dice la primera? Y situaciones precisas con las que se deben sentir identificados muchos. Tengo un empleo informal, me caí en la calle yendo al trabajo y me fracturé la muñeca. Mi empleador no se quiere hacer cargo. ¿Qué solución tengo? El tema acá radica en que la persona que está trabajando lo está haciendo no registrado legalmente, ¿sí? Entonces, lo que sería un accidente que se resuelve con la aseguradora de trabajo, con la RT o con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, termina recurriendo sí o sí en una instancia judicial. Ese caso concreto, donde el empleador fácilmente podría cubrir, aunque sea los gastos médicos, ¿sí? Y no lo está haciendo, sí o sí va a terminar llevando la acción a la justicia en un reclamo laboral contra su empleador. ¿Sí? Distinto sería claramente si estuviese en blanco, donde esa persona tiene la posibilidad de concurrir a la RT y eventualmente ante la SRT para lograr una indemnización por la incapacidad que le queda frente a la fractura. Muchísima gente. Agrupamos de tal forma que cada consulta que leamos sea identificatoria para muchísimas personas, muchísimos trabajadores que pueden estar en la misma situación. La próxima, a ver. Mi jefe me despidió, pero me dijo que envíe el telegrama de renuncia para poder cobrar mi liquidación. ¿Qué tengo que hacer? Pasa muchísimo. Increíblemente los empleadores creen que con eso cubren su responsabilidad y en realidad lo que no saben o pretenden vulnerar es que cuando se despide de esa forma, cuando se intimida al empleado para que termine mandando la carta de renuncia, se considera como un despido injustificado y al empleado le da derecho a pedir la indemnización que le corresponda en esos términos. O sea, es un despido injustificado, le da derecho, por ejemplo, la indemnización por antigüedad, la falta de preaviso y demás. Vos sabés, Matías, que ahora me está surgiendo una pregunta que te la dejo para que me la contestes en un rato. El tema de la informalidad, cuando realizás un trabajo informal, ¿podés denunciarlo o en general es complicado denunciar porque en general es acuerdo entre partes? Estoy hablando de un empleador y un empleado. En un ratito, ¿me la contestás? Obvio. Bueno, se acerca el momento de las votaciones y es importante que sepan que la Cámara Nacional Electoral ha puesto un asistente virtual a través de una línea de teléfono que ustedes pueden agendar en WhatsApp para poder hablar, un chatbot, a través de el WhatsApp. Por supuesto, solo con un hola pueden evacuar todas las consultas que tengan con respecto a las elecciones 2023. Va a estar habilitado en principio hasta el cierre de las elecciones de las PASO. Estamos hablando del 13 de agosto y cualquier consulta que tengan que hacer, esto más que nada es por un tema preventivo, es solo poner el documento nacional de identidad y el género. No hay otro dato que ustedes tengan que dejar.
Es importante, porque esto lo está preguntando muchísima gente, el tema de las edades para votar. Esto se sabe a partir de los 18 y hasta los 70 años es obligatorio. Después de los 70 años y menos de 18, desde los 16 es optativo. Y se puede votar con todos, a ver si yo me voy corriendo. Ahí está, me lo van a poner a pleno. Con todos estos documentos de identidad que ustedes están viendo en pantalla. DNI, tarjeta, la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, la libreta en verde, la libreta celeste, siempre y cuando ese documento figure en el padrón, sin ningún tipo de problema. ¿Qué les cuento para cerrar? Y esto es muy importante. Va a haber varias instancias de elecciones. El 13 de agosto tenemos las primarias, que son abiertas, simultáneas y obligatorias, donde van a quedar definidas las coaliciones políticas y aquellos políticos y políticas que van a quedar aptos para presentarse en las elecciones generales. Esto va a ocurrir el 13 de agosto. Las elecciones generales serán el 22 de octubre y depende de los resultados, habrá balotaje o no, pero si se da una situación de balotaje, las elecciones finales serían y definitivas serían el 19 de noviembre. Entonces, está habilitado este asistente virtual para todo lo que necesiten averiguar acerca de elecciones, en principio hasta el 13 de agosto. ¿Qué te contamos? Te contamos que si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, en Avenida Alvear 1882. Allí los encontrás en la ciudad de Buenos Aires y si no, en su Instagram, @Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Y además, ¿querés saber cómo expandir tu pyme? Superviel te ofrece un préstamo de hasta 10 millones de pesos. Mira. Si por H o por B necesitas expandir tu pyme urgente. Estoy en una call. En Superviel contás con un Human Banking que te muestra online tu préstamo disponible mientras te estás haciendo cliente. Superviel, muy human, muy banking. Bueno, y tenemos que recordarles que hoy, 2 menos 5 de la tarde, vamos a tener el nombre del ganador o la ganadora de esta tablet, ¿sí? Pantalla liviana, 10 pulgadas, batería así con musiquita, batería alta duración. Esto lo piden ustedes, ¿eh? Esto lo piden. En forma gratuita pueden participar a través de la página de mi dirección de Instagram, @clarasalguero.org. No importa dónde vivas, es un servicio puerta a puerta de donde lo ganes. Por supuesto, Mayores Conectados te lo estará entregando en forma gratuita. Ah, y un tema muy importante, esta tablet tiene garantía de 1 año. Bueno, y como me gusta hablar de buenas noticias, que a veces uno dice, uy, qué cuesta. Hay temas cuando hablamos de previsionales o de cuestiones laborales y sociales, temas duros. Esto es lindo porque tenemos ya en cualquier momento el anuncio del previaje 5 y además las estrellas Michelin que llegan a la Argentina. Ay, sí. Qué lindo. Pero no vamos a decir dónde, a ver si el Graf lo pone, vamos a tratarlo, vamos a decir al final en qué parte de Argentina. Vamos a contar primero qué 24 de noviembre. 24 de noviembre nos vamos a enterar el quién. ¿Qué lugares? Así Previaje 5 primero, vamos. Ludmila. Previaje 5, ahora estamos en veda. Yo hasta ayer a la noche chequeé Última Fuente y bueno, tenemos obviamente la confirmación de Massa que anunció que después de las PASO vamos a tener todas las precisiones sobre un previaje 5. O sea, ¿qué es lo que se sabe? Que va a haber un previaje 5. Obviamente todavía los detalles no se van a saber y en función a la experiencia que tuvimos con las 4 ediciones pasadas, se fue cada vez reduciendo, ¿sí?, la cantidad de tiempo en la cual uno puede comprar y la cantidad de tiempo que uno puede viajar. Así que las precisiones las vamos a saber después de las PASO, pero es una buena noticia saber que esta política que se implementó desde la pandemia sigue siendo, está de alguna forma como política de Estado, porque tuvimos las agencias de turismo, como siempre hablamos, en el 2020 fue Ludmila, una medida excelente. Leía el otro día que entre la primera y la 4ª edición de Previaje hubo una movilización de 7 millones de personas. Correcto, 7 millones de turistas
584.000 millones de pesos se insertaron en lo que es la economía, o sea que benefició muchísimo no solo a las agencias de turismo, sino al turismo, y creo que en este último tiempo, mira, todos los valores que tengo anotados, por eso vamos a hablar de cosas buenas, porque todos los indicadores que traje en realidad son buenos, y es raro en Argentina hablar de cosas buenas, me pone muy contenta porque tenemos un país hermoso, yo soy una enamorada no solo de esta ciudad, sino de cada rincón. Realmente, para las personas que tuvimos la suerte de viajar mucho, yo todos los días que salgo de mi casa, y la gente que me conoce da fe de esto, me sorprendo con algo distinto. Amo realmente mi país y amo la ciudad en la que vivimos y todo el país. Así que me pone muy contenta. ¿Cuántos lugares preciosos hemos descubierto de tu mano en los años que te convocamos, que te invitamos a lo justo y necesario? El previaje, 5, cuando se anuncie, va a tener características parecidas en cuanto a reintegro a lo que tuvieron las otras ediciones, 50% de reintegro, salvo y excepto afiliados al PAMI que van a tener el 70%, ¿se espera eso? Correcto, se espera eso, y también que se actualice un poco el máximo de devolución, que eran 100.000 pesos, que bueno, tiene sentido, ¿no? Así que vamos a estar, cuando bien salga todas las indicaciones específicas, te los voy a estar contando, pero la buena noticia es que volvemos a tener previaje, que ayuda mucho a las temporadas bajas, básicamente, que va a ser eso el objetivo, ayudar porque ya todo el mundo está viajando. En temporada alta, de hecho, te voy a contar un récord, porque este invierno, vacaciones de invierno, superó el récord que teníamos prepandemia. O sea, en julio del 2019 teníamos un máximo de 45.000 y pico de pasajeros diarios, y ahora, en este último tiempo, rompimos ese récord de vuelos de pasajeros de aerolíneas argentinas de vuelo diario, con lo cual es un dato súper interesante. Los datos finales hasta el 31 de julio los vamos a tener después. Lo que sí sabemos es que hay 6 destinos dentro de Argentina que tienen ocupación plena, los tengo anotados, o sea que no había lugar en nada. Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, que hablamos tantísimo de Catamarca, San Juan, Bariloche, son los 6 destinos que tienen ocupación máxima plena en vacaciones de invierno. Vamos, es para viajes en septiembre y octubre. Correcto, previaje para viajes en principio que sucedan entre septiembre y octubre, todavía no hay precisión. Desde mi punto de vista creo que van a cortar muchísimo este tiempo. ¿Estrellas Michelin ahora o dentro de un rato? A ver, en un ratito, vamos a hacer un poquito de suspenso. Llegan las estrellas Michelin para la gastronomía en Argentina. Es como me decía Ludmila ayer, es como el Oscar a la gastronomía. Como el Martín Fierro, es la alfombra roja. ¿Ves a los cocineros en la alfombra roja? 24 de noviembre aterrizan en la Argentina los inspectores, pero vamos a ver en qué lugar de la todavía no lo digamos. Y en un ratito, por supuesto, seguimos hablando con el doctor Gabriel Greinstein y con Matías Aquino respondiendo consultas. En el mientras tanto les cuento algo que le adelantábamos en estos días que tiene que ver con empleo doméstico, porque se definió y se hizo oficial el aumento que va a tener el empleo doméstico en casas particulares. 36% de aumento, así lo definió la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares en 3 tramos, como ustedes lo están viendo en pantalla, 20% en el mes de julio, 8% en el mes de agosto y el otro 8% restante en el mes de septiembre. Este aumento del 36% alcanza a las 5 categorías donde se agrupa el empleo doméstico. Estamos hablando de supervisores, cuidadores de niños y de personas mayores, todo lo que tiene que ver con caseros, tareas específicas y tareas generales. De tal forma que en el mes de julio, para darles una referencia, el empleo doméstico, ¿dónde se agrupa más? En tareas generales. En tareas generales con retiro, el salario, aquella empleada o empleado doméstico que trabaje en una casa particular va a tener en el mes de julio un salario mensual de base de 114.400 pesos. Y en el caso de valor hora, 931 pesos con 60 centavos. Le digo que son, para que entiendan, son valores base. Además, por supuesto, sigue vigente el 1% que hay que pagar, que el empleador tiene que pagar por cada año de antigüedad que se trabaja en el domicilio, y además el 30% adicional para todo lo que tiene que ver
con el tema de aquellos que trabajan en zonas inhóspitas, un sector de la población donde todavía hay mucha informalidad, teniendo en cuenta que esta información que acabamos de dar abarca a nivel nacional a 1.700.000 personas, de las cuales solo aproximadamente 700.000 están registradas. El resto trabaja en negro. Bueno, y esto tiene que ver con el mundo, porque hace días hablábamos del calor que está haciendo en el continente europeo, no se puede vivir, temperaturas récord. Pero vamos a Islandia para hablar con Victoria de Marret. Victoria, Vicky, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vicky, mira, antes de hablar del glaciar, yo quiero hacerte una pregunta. Vos vivís entre Finlandia e Islandia. Finlandia es el país más feliz del mundo, esto lo hablamos con vos por 6º año consecutivo. Vos tenés ese ánimo y esa risa constante porque vivís en Finlandia o porque siempre fuiste así. ¿Eras así cuando vivías en Rosario? No, yo creo que era así cuando vivía en Rosario también. Sí, ya sos hay ciertas así. cosas no las he cambiado. Sí, bueno, básicamente sí. Esa risa preciosa que tenés siempre tan contenta y con tanta actitud. ¿Dónde estás? Ahora estoy, digamos, enfrente de mi casa y enfrente del trabajo porque vivo así cerquita. Las nubes nos han agarrado recién hace 5 minutos, esto era un diluvio, ahora de repente paró, hay nubecitas, pero parece que no va a llover, ni siquiera hay viento, esto es un lío. Pero estamos aquí en el sur de Islandia. Mostranos todo lo que puedas. Ahí lo que no se ve en realidad, porque lo acaban de tapar todas las nubes, es donde está el volcán Katla, que hay un glaciar, no se ve por las nubes, sino sí que se vería. Después tenemos las casitas típicas de la zona, los pueblitos chiquititos, ahí no sé si se ven, por ahí hay más. Ahí está la playa, que en teoría debería estar 5 kilómetros más acá, pero desde la última erupción del volcán, por la lava y tal, se agrandó 5 kilómetros, así que ahora el mar nos queda un poco más lejos. Este es el hotel donde yo trabajo, mi casa está ahí atrás. ¿Qué más te puedo contar? No, escúchame, Victoria, eso que se ve, que parece niebla, no es niebla, no es como consecuencia de los volcanes ni nada de eso. No, estas son las nubes que acaban de venir. Estaba súper soleado por la mañana y de repente pasó esto. Escúchame, ¿cuál es la época? Acá el clima es muy así. ¿Cuál es la época más linda o más agradable para visitar Finlandia e Islandia? Para visitar Islandia te diría que en el verano vas a tener 24 horas de luz, que es prácticamente lo que tenemos ahora. Bien. Y vas a poder apreciar bien la naturaleza. Si venís en invierno va a haber mucha nieve, pero vas a poder ver las auroras boreales, que digamos que, claro, al haber tanta luz en verano no se produce el fenómeno. Entonces depende de lo que quieras hacer. Yo creo que Islandia es un país para venir todo el año, pero para recorrer y apreciar un poquito mejor la naturaleza, mejor en verano. ¿Hay mucha movilidad turística o no? ¿Y el turista qué va a buscar? Viene a buscar, bueno, lo que vemos acá, naturaleza, un poquito de soledad también, planes en familia. Eso es lo que atrapa a Islandia, ¿no? Ver las cataratas, los glaciares. Acordémonos que esto es una isla creada por volcanes, así que tenés sismo, tenés volcanes. Ahora hay uno que está en erupción, que estuvo el fin de semana pasado. Están los geysers. Hay miles de cosas, todo formado por la naturaleza, que es lo que vine a buscar en realidad. Acá tenemos una población de menos de medio millón de habitantes y en verano llegamos a los 2 millones. O sea, imagínate la cantidad de turismo que hay. Muchísimo. Y Vicky, ¿vos qué fuiste a buscar a Finlandia cuando dejaste Argentina, cuando dejaste tu Rosario natal? Cuando dejé Rosario fue en el 2005, yo no fui a Finlandia en el 2005. Te fuiste para yo viví en 14 países. Claro. Vos fuiste por, en tren deportivo, en realidad. Sí, yo me fui a Italia, estuve un año ahí, después me fui a España y ahí fue cuando empezó el tema de jugar profesionalmente el hockey y lo que me abrió muchísimas puertas más de forma internacional. Después sí, he trabajado y muchas cosas más. Pero a Finlandia sí que me llevó el hockey también. Ahora, te cambio la pregunta entonces. Viviste en 14 países cuando dejaste tu Rosario natal. ¿Por qué decidiste que ese era tu lugar en el mundo? Yo en realidad siempre me quise ir, siempre quise crecer de una forma más internacional, más allá de
de lo que Rosario podía ofrecerme, que eran estudios, básicamente, porque cuando me fui yo era un adolescente prácticamente, me fui con 19 años. Así que no, ya sabía desde un primer momento que iba a vivir en el extranjero, o a estudiar en el extranjero, o a jugar al hockey, o a lo que fuera. Siempre fue un plan, nunca hubo un plan diferente para mí. Contanos ya para despedirnos qué temperatura está haciendo. ¿Y qué hora es allá en Islandia? En Islandia, perdón. En Islandia. Ahora son 3 horas menos, deben ser las 5 menos 20, una cosa así. 3 horas menos, no, acá son las 2 menos 20 de la tarde van a ser. Bueno, no, ustedes tienen 3 horas menos, acá claro. Son 3 horas más que allá. ¿Y con qué temperatura estamos? Porque te veo abrigadita. Y acá el verano en Islandia no es como el resto de Europa de la ola de calor. Acá tenemos 12 grados hoy por hoy. Ah, bueno, igual se lleva. Mira, acá estamos con 15 grados. Estamos con 15 grados, Victoria. Bueno, te mando beso grande y gracias. A los menos 30 ya tenemos tiempo. Gracias. Que me quieras seguir en el Instagram es Vicky de Marret. Ahí tengo muchísima información de viajar, visas, vivir en el extranjero. Por ahí tengo alguna pavada de reel también. Reiteralo, Victoria, tu Instagram. Es Vicky de Marret, es mi apellido. Perfecto. Vicky B corta I C K Y de Marret. Gracias por estar siempre participando de Lo Justo y Necesario. Muchísimas gracias. Bueno, les contamos que en un ratito nada más vamos a estar hablando de los vínculos, nietos, abuelos y este tema de los reclamos y qué dice la justicia cuando se llegan los reclamos alimentarios. Además, vamos a seguir hablando de la informalidad y los derechos que tienen los trabajadores informales y una de las buenas noticias que llegan a la Argentina. Las estrellas Michelin, el Oscar de la gastronomía, llegan a la Argentina dentro de muy poquito, noviembre. Un corte muy chiquito y ya volvemos. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña, tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña, siempre con vos. Si por H o por B necesitas expandir tu pyme urgente. Estoy en una call. En Superviel contás con un Human Banking que te muestra online tu préstamo disponible mientras te estás haciendo cliente. Superviel, muy human, muy banking. Y volvemos y por supuesto seguimos con Lo Justo y Necesario hasta las 2 de la tarde. Acordate del sorteo de la tablet hasta las 2 de la tarde, 2 menos 5. 2 menos 5 tenés tiempo para inscribirte en forma gratuita en @clarasalguero.oc, Instagram @clarasalguero.oc. Ahí está saliendo en pantalla, miren qué linda tablet y por supuesto no importa dónde vivan, es entrega puerta a puerta. Matías, seguimos respondiendo, pero había quedado una consulta que yo te había hecho, si era fácil o era sencillo para un trabajador informal denunciar esa informalidad. En general son acuerdos previos. Sí, son acuerdos previos obviamente, pero la ley prevé que vos tengas la posibilidad de, frente a, no sé, la mala registración, ponerle, trabajas 4 horas en blanco y 4 horas en negro. Vos pedís por carta de documento, por telegrama ley, en realidad que es gratuito para los trabajadores, que a vos te registren formalmente y como corresponde a tu empleador. Y también se lo hace saber a la AFIP por el incumplimiento que hay ahí tributario, ¿no? A ver las preguntas de la segunda parte, lo que tenemos. Estoy embarazada de 4 meses y me despidieron, solo me pagaron el mes. ¿A quién debo reclamar? Tenés que hacer un reclamo ante la justicia, claramente, sí. Le tenés que hacer una acción legal, obviamente, al empleador, en la que vos reclamás ese despido injustificado, ¿sí? Se considera un despido discriminatorio y tenés una indemnización especial que equivale a 1 año entero de remuneración, ¿sí? Son los 12 meses que a vos te computan por esa indemnización. Después, obviamente, podés tener otras, pero esa es específica por el despido como causal del embarazo.
Nos queda una pregunta más, pero la mía en realidad. Pensaba, ¿no?, el otro día, una informalidad que crece. ¿En cuánto contribuye o profundiza el problema del trabajo informal que tenemos en la Argentina, habiendo un panorama tan amplio de asistencialismo, de planes sociales, de acceso a planes sociales? Lamentablemente es un factor que contribuye muchísimo, sí, es uno de los que más contribuye, te diría, porque obviamente se da muchísimo en la realidad de la gente que mucha gente no quiere estar en blanco porque inevitablemente pierde, ¿sí?, el beneficio del plan social. Claro. Obviamente después, por ejemplo, está el plan Potenciar Trabajo, que trata de hacer un puente entre esas dos brechas, pero mucha gente se ve diariamente que no quiere trabajar en blanco para no perder el plan, y la realidad es que es en algún punto entendible, porque a veces compensan la falta del ingreso con ese plan. Gabriel, muchísimas veces nos han hecho esta pregunta y creo que es muy oportuno ahora que estuvimos hablando de las demandas de nietos, abuelos por la cuota alimentaria. ¿En qué situaciones es embargable o se puede embargar la jubilación? Mira, Clary, el artículo 14 de la ley 24.241, que es todavía la que tenemos vigente como ley previsional, dice que las jubilaciones y pensiones son inembargables, excepto en casos de alimentos o, por ejemplo, gastos de un juicio. En este caso, sí le pueden retener a una nieta. En el caso, por ejemplo, de que tengas un juicio, tengas a cargo las costas y tengas que pagar a los honorarios, también es embargable. En el resto de los casos, no. Por una tarjeta de crédito, por ejemplo, no. Es muy importante porque es la ley, como vos decías, la 24.241, que es la ley general, previsional que tenemos aún vigente. ¿Puede marcar tendencia este fallo del que acabaste de hablar, de este tema del reclamo de estas nietas a la abuela por un padre que está ausente? Mira, por lo que yo tengo entendido hay muchísimos casos como este. En este caso en particular le dijeron que no a la nieta de 21, a mi criterio más que nada, porque tiene empleo registrado y remunerado y en estas condiciones estaría en mejor situación que su propia abuela para subsistir y estudiar. Gracias. Tenemos que ir a un corte muy breve y cuando volvemos seguimos hablando de viajes y seguimos hablando de esta noticia que se viene de las estrellas Michelin y además vamos a conocer el nombre del ganador o de la ganadora del sorteo. Tenés unos minutos más para inscribirte a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok. Ya volvemos. Bueno, y estamos volviendo, hablando de los gemelos de nuestro compañero Duro. 3 años y 8 meses ya los chicos, y 5 meses. Los vimos nacer y crecer. Tenemos que hablar de Estrella Michelin. Qué lindo que lleguen a la Argentina. Hace rato que Argentina se merecía una noticia así, porque ha crecido muchísimo nuestro país en todo lo que es hotelería y gastronomía. Total. Todo lo que es gastronomía, además, y turismo van de la mano. Pero bueno, vamos a contarles ¿dónde? ¿Qué es esto? No, y además, ¿qué es esto, Michelin? Che, ¿no son los neumáticos? Hablábamos recién. Sí, bueno, les cuento brevemente un poquito de la historia para que entiendan qué es. Allá en el 1900, los hermanos Michelin, de la famosa empresa de neumáticos, crean la empresa de neumáticos. ¿Y qué pasó? Empezaron por primera vez en el 1900 a hacer una guía roja con datos ruteros, ¿sí?, que incluía dónde cargar combustible, dónde hacer paradas, cómo cambiar un neumático. Esta guía se fue perfeccionando, le llamaron la guía Michelin, y empezó a incorporar las estrellas a lo largo del tiempo, y ya desde 1936, chicos, 1936, que se creó el rol del inspector, y ya la guía Michelin empezó a ser reconocida internacionalmente. Entonces, ¿cómo afecta esto a Argentina? Afecta muchísimo. Estoy feliz de anunciar esto. ¿Por qué? Porque por primera vez desembarca esta guía. La gente de Michelin, que es muy reconocida, es como lo que decíamos antes, es la alfombra roja de los cocineros, desembarca en Argentina y hoy día ya hay inspectores recorriendo restaurantes y puntuando. ¿Por qué? Porque el 24 de noviembre nosotros vamos a saber cuáles son los restaurantes con estrellas Michelin en Argentina. ¿En dónde? Y ahí vamos, ¿en dónde? En dos lugares, en Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires. Así que hoy en día ya hay inspectores recorriendo restaurantes y el 24 de noviembre nos vamos a enterar. Pero te voy a contar, hay 3 estrellas. Dale. La primera estrella, ¿qué quiere decir? Si tiene una estrella es un restaurante de alta cocina que Michelin te recomienda parar. Si tiene 2 estrellas, la cocina es excelente y te recomienda desviarte de ruta e ir a buscarlo. 3. Y si tiene 3 estrellas,
Es una comida excepcional, es la palabra que usan, y se recomienda hacer un viaje específicamente para comer en ese restaurante. Así que el 24 de noviembre vamos a tener la primicia de los restaurantes. Lo tuyo, tus viajes, ¿qué queda para el 2023, para este segundo semestre del año? ¿Y qué viene para el 2024? ¿Qué te está pidiendo la gente? Mirá, el 2023 queda un solo viaje abierto con cupos, que es Nueva York, que por fin hay hombres. Así que todos los hombres que quieran, anótense para compartir Nueva York. Nos vamos el 30 de septiembre, así que quedan lugares. Pero el año que viene, nosotros los últimos 2 meses estuvimos haciendo encuestas sobre qué es lo que más pide la comunidad de Viajes en Compañía, y les voy a traer el top 3. Nos vamos a ir a Croacia, es el primer viaje del 2024 en abril. Nos vamos a ir a Inglaterra, Escocia e Irlanda en mayo del año que viene. Y como uno también de los puestos más votados, Marruecos. Así que estamos sorprendidos con esto, y quiero aclarar algo, porque Viajes en Compañía, además de, mira, estoy viendo los destinos, ahí las imágenes que están poniendo, además de turismo son vínculos. Y lo que digo yo, que es lo más lindo de mi trabajo, es los vínculos trascienden a los viajes. Y este viernes vamos a hacer un encuentro para grupos de viaje, para 2 grupos de viaje, y quiero decirles que síganos ahora en Instagram, agarrá el teléfono @Viajes en Compañía si estás en Capital, y anotate, porque vamos a sortear para un lugar para que venga gratis a un café tradicional notable de Buenos Aires, y que seas parte de Viajes en Compañía en este café notable de la ciudad. Así que es parte de lo que viene. Tenemos muchísimas cosas para contarles sobre Croacia, que otro programa te voy a venir a hablar de eso. Qué lindo. Así que bueno, síganos en Instagram, @Viajes en Compañía, y ahí van a participar de este sorteo para participar de este encuentro en un café notable de la ciudad de Buenos Aires de forma gratuita. Y ahora silencio, a ver. Y ya tenemos, a ver, le pregunto a los chicos del control, ¿ganador o ganadora? Ganadora, viste, la mayoría somos mujeres, nos animamos más. ¿Cómo se llama la afortunada? A ver si podemos poner el nombre al pie de la pantalla. Gisela Leguizamón Rodríguez. Tu Instagram, Giselle Leguizamón 338, chicos, y aplauso. ¡Vamos! Muy bien, felicitaciones. Está bien. Bueno, por supuesto, vía privada, la forma del enlace, porque vas a recibir, no sabemos de dónde sos, seguramente vamos a enterarnos en unos instantes, pero por supuesto, como yo digo siempre, la gente de Mayores Conectados te da un servicio puerta a puerta de manera segura y de manera gratuita. Gisela Leguizamón Rodríguez, nuevamente felicitaciones, y ya tenemos que ir cerrando contenidos. Gabriel. Primero que nada, un beso grande a la tía tía Beli, que hoy cumpleaños. Me encuentran en Twitter y en Instagram como @GraySarstein. Y viniste acompañado. Iván, gracias por acompañar a tu papá. Gracias por venir. Matías, ¿dónde encuentran tus contenidos? @Estudio Integral PIA. Ludmila. @Viajes en Compañía, Instagram, síganos. Y por supuesto, ustedes pueden seguir todos los contenidos de Lo Justo y Necesario en mi Instagram, @clarasalguero.org. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Quiero mandarle un muy feliz cumpleaños a mi amigo Jorge Escaramuzo. Lo nombramos un montón, pero recién me acabo de enterar que es el cumpleaños. Abrazo, Jorge. Que la pases muy lindo, y por supuesto te tenés que quedar. Te tenés que quedar con todo el equipo. Están todos preparándose con la gente de Todo en Uno. La mejor información, todo actualizado, todo lo que necesitas saber. Quédate con todo el equipo de Todo en Uno. Chau, chau.